estudiamos en toxicología por muchos tóxicos, muchas categorías de tóxicos. ¿Qué tipo de tóxicos? De origen físico, químico, biológico. Al indicar esas tres categorías, estamos involucrando a todos los tóxicos. El libro de Anatomía Patológica de Robbins los divide en 7 categorías a los agentes que pueden provocar daño a una célula. Pero repite y no diferencia muy bien, ¿no? Bien, entonces, un tóxico puede atacar a una célula. Eso se llaman agentes tóxicos, agentes etiológicos de la intoxicación. La célula va a reaccionar frente a ese agente tóxico. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la patogenia, es decir, el proceso mediante el cual va a reaccionar la célula. Y va a mostrar efectos, va a mostrar toxicodinamia. Entonces son 3 momentos, jóvenes, que no hay que olvidarse. A una célula le ataca el agente etiológico, el tóxico. A la célula le pasa algo, esa es la patogenia. Y se van a ver los efectos. Eso es la toxicodinamia. Y esa toxicodinamia también es respuestas, no se vayan a olvidar. Por ello llegamos a este capítulo. Entonces, en este capítulo, todos los que han leído ya deben de darse cuenta que una vez más se da importancia a los radicales libres como los agentes tóxicos que en primera instancia son generados dentro de esa patogenia que les estoy indicando en la etapa del medio. Entonces se forman radicales libres y en el capítulo usted ha debido leer. Esos radicales libres, ¿a quiénes atacan? A nuestras macromoléculas, que todo el mundo sabe que son los PALA, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y azúcares. Pero ¿cuáles son los más importantes de todos ellos, de la PALA? Ácidos nucleicos, porque pueden experimentar, como está indicado en este libro, puede aparecer la ruptura de las 2 cadenas de DNA y con ello llevar a las mutaciones y al temible cáncer. ¿Qué provoca en la proteína? En las proteínas van a alterarse aquellos puentes disulfuro, los enlaces peptídicos. Y de todas las proteínas, lo que más nos interesa son las enzimas. Entonces ahí tenemos anotadas, por ejemplo, a la calcio ATPasa como una de las más importantes. Entonces, ¿de qué trata este tema? De la respuesta de la célula de manera general frente a los tóxicos. ¿Cómo responde la célula? Generando radicales libres que van a atacar a los PALA. Y lo hacen de diferente manera. En las proteínas rompe enlaces disulfuro. En los lípidos provoca oxidación, peroxidación. Y en los carbohidratos va a ser de preferencia atacar al manitol. Seguramente usted ha leído todo ese capítulo, ¿no? También se ve un apartado muy importante del proteosoma ubiquitina, que vamos a verlo en este momento, ¿no? Hay que recordar en este capítulo a los radicales libres más temibles que nosotros mismos formamos, a partir de tóxicos o a partir de alimentos, pero los alimentos también hemos indicado que se van a constituir en tóxicos. No debo olvidar del panorama para mi examen
que el superóxido va a dar lugar al agua oxigenada. Y el agua oxigenada me va a dar al hidroxilo. Eso, por favor, tiene que estar bien. Eso es lo que le voy a preguntar. También debemos de diferenciar o recordar la famosa reacción de Fenton, que vamos a ver en la siguiente página. Entonces, jóvenes, viendo esto, se le da mucha importancia a los radicales libres como una respuesta inmediata. Respuesta inmediata. Aparece una sustancia química y el cuerpo, ¿qué hace? Intenta biotransformar a través de diferentes mecanismos, como ya hemos visto. La fase 1 romano, la fase 2 romano, pero también tenemos otras reacciones. ¿Y qué se forman? Radicales libres, ¿no? Y lo más peligroso es esta palabra, bioactivación. Cuando el cuerpo quiere eliminar un tóxico, lo biotransforma y lo convierte en tóxico, mucho más tóxico que el padre. Eso no hay que olvidar. Entonces, aquí entonces se pueden formar dos grupos de analitos, de metabolitos reactivos. Uno, a partir de la biotransformación de un tóxico o de nuestro metabolismo, de lo que yo comí o de lo que yo tengo en mi cuerpo. Son dos categorías que no hay que olvidar. Vamos a ver. ¿Qué tengo aquí? Miren aquí arriba. Generación de especies químicas de pequeñas especies. Estoy hablando de esta categoría ahora en este 411. A ver, veamos estas reacciones. Se van a formar radicales libres, lo que ya sabemos de memoria. ¿Qué es un radical libre? Un agente químico que le falta un electrón para convertir su octete electrónico. Cuando un átomo tiene su octete electrónico completo, el átomo es estable. Pero hay que ver, ¿qué hace el radical libre entonces? Busca electrones y se los roba. Pero inmediatamente viene otro y se los roba al que estaba completo. Por eso dice, la molécula estable va a sufrir un robo y otra vez está con electrón desapareado. Y entonces esto es una reacción en cadena, lo que tiene ahí abajo. También, como bioquímicos, debemos recordar que la vida media es de microsegundos. Y miren cuánto daño puede ser. ¿Qué era aquí? Miren, 411, generación de pequeñas especies. Y la 412, grandes estructuras con grupos reactivos. Y entonces ahí debo recordar a los eros. Eros. ¿Qué son los eros? Radicales libres, especies reactivas del oxígeno que se forman en la cascada electrónica, en la membrana interna de las mitocondrias. Ahora, este ero puede reaccionar con otro radical libre, puede reaccionar con mis biomoléculas, esto no lo había marcado. ¿Cuáles son mis biomoléculas? Pala. O con un antioxidante. Recuerde que nosotros ahí tenemos al ácido úrico en nuestro cuerpo, que es antioxidante. Tenemos el glutatión, vitamina C, vitamina E. Eso le voy a preguntar. ¿Cuáles son los antioxidantes primarios de su cuerpo? Los que he indicado. ¿Cómo se generan estos eros? Entonces hay que recordar esto. Miren, superóxido le da origen al peróxido,
y el peróxido al hidroxilo, en ese orden. Y como bioquímicos debemos recordar esto, la reacción de Haber-Weiss. Lo han debido mencionar en Metabolismo 2. A ver, esta reacción de Haber-Weiss está al medio de otras reacciones, que es lo que tiene a continuación. ¿Mm? ¿Cuál es la reacción de Haber-Weiss? La 2. ¿Qué es esta? Entonces miremos. Este oxígeno, este superóxido más el férrico se reduce y el oxígeno se va a oxidar. Ya no es radical libre. Esta es la reacción de Haber-Weiss. Recuerden que el hierro que está en nuestra hemoglobina, que está en los citocromos, pasa de +2 a +3 y de +3 a +2. Todo el rato está ahí del hierro. Gracias a que se realiza eso, miren qué maravilloso. El hierro se reduce a +2 y en forma paralela el oxígeno, el superóxido se convierte en oxígeno molecular. Esa es la reacción de Haber, que está equilibrando a otras reacciones. ¿Qué reacciones? La 1, por ejemplo. Fíjense arriba, 2 superóxidos, aunque aquí que dice oxígeno molecular, eso está mal. Aquí este es el superóxido. 2 superóxidos más protón me da agua oxigenada. Y este oxígeno molecular es lo que yo quiero tener. De estos superóxidos yo quiero tener oxígeno. Y esta es la reacción que debemos siempre tener en cuenta, reacción de Fenton. ¿En qué consiste la reacción de Fenton? Que el hierro +2 puede oxidarse a hierro +3. Y cuando este se oxida, el agua oxigenada se va a reducir. Qué pena, se va a reducir a 2 hidroxilos. Bien, por una parte, la reacción de Fenton, que se deshace de este radical libre, pero genera a los 2 hidroxilos. Nosotros tenemos estas reacciones en nuestro cuerpo. Bien. Los ceros se forman en mis células, en la mitocondria, pero también por organismos anaeróbicos. Y cuando, a ver, los ceros son necesarios para nosotros, sí, los necesitamos para deshacernos de bacterios, de células en apoptosis, células en necrosis y las que no quieren estudiar toxicología también. Pero tenemos que tenerlo en una concentración, en una cantidad fisiológica. ¿Quiénes se encargan de regular esa concentración? Los antioxidantes que habíamos comentado. El glutatión, el ácido úrico, la vitamina C y la vitamina E. Es decir, que los radicales libres tienen que estar en equilibrio con los antioxidantes. Y cuando aumentan los radicales libres y los antioxidantes son menores, eso se llama estrés oxidativo o estrés metabólico también. Estrés oxidativo. ¿Y qué pasa en el estrés oxidativo? Que tanto lo hablamos en bioquímica. Las moléculas, los eros van a atacar a cualquier estructura. Y sus blancos preferidos son macromoléculas. ¿Qué es macromoléculas? Pala. Entonces veamos acá en esta tabla cuáles son los eros intracelulares más frecuentes y son los que hemos nombrado. Superóxido,
peróxido de hidrógeno. El hidroxilo no está acá, porque ese va a ser extracelular. Pero dentro de la célula está el óxido nítrico, que no hay que confundir con el óxido nitroso. El óxido nitroso es N2 oxígeno. N2 oxígeno. Ahora, ¿de dónde se origina este superóxido? Todos ustedes saben. En la cadena electrónica, en la membrana interna. Los fagocitos, como los monocitos, macrófagos, ellos tienen en sus gránulos estos eros. La xantina oxidasa, esta es la enzima encargada de sintetizar el ácido úrico a partir de la xantina. La xantina por la xantina oxidasa se convierte en ácido úrico. Y entonces de ahí se puede escapar este superóxido. Y las flavoenzimas, aquellas que están relacionadas con FAD, flavoproteínas. ¿Qué defensa tenemos contra este superóxido dismutasa, superóxido reductasa, pero en bacterias? Nosotros tenemos la SOD. Los productos son estos. Peróxido de hidrógeno. Miren, el superóxido, como ya habíamos visto allá arriba, el superóxido, ¿a quién da origen? Al agua oxigenada. Cuidado que al revés. Y el agua oxigenada me va a dar al hidroxilo. Pero como es en un ambiente intracelular, por eso no se muestra aquí el hidroxilo. Ahora, este peróxido de hidrógeno, ¿dónde se va a formar? Cuando trabaja la superóxido dismutasa, aquí está repitiendo esta reacción. ¿De dónde se forma el peróxido? De la acción de la superóxido dismutasa, de ahí. En los neutrófilos acabo de mencionarles. Vamos a contar con este NADP oxidasa y va a originar el agua oxigenada. Glucosidasa, xantina oxidasa. ¿Qué tenemos para defendernos para el agua oxigenada? Glutatión peroxidasa. Catalasa, cómo no. Peroxidasa también. A lo que le denomina esta autora peroxirredoxinas. ¿Y qué producto tengo? Agua, oxígeno y glutatión reducido. Entonces, si vemos aquí a la derecha, entre comillas, todos estos son no tóxicos. No podemos decir no tóxicos, ¿verdad? Son de menor toxicidad. Y el óxido nítrico, ustedes saben, esto es pura bioquímica. El óxido nítrico es sintetizado por las células endoteliales de las arterias. Cuando observan que hay un aumento de la presión arterial, entonces se empieza a sintetizar el óxido nítrico para que haya vasodilatación. Y con ello baja la presión. Todos nosotros tenemos óxido nítrico. Se está subiendo nuestra presión, se sintetiza. Pero es un radical libre. Y para ello, entonces, ¿qué va a tener? Glutatión. Ya sabemos qué es el glutatión. Tripéptido formado por glutamato, cisteína y glicina. En ese orden, en otro orden está mal. Bien. Es importante recordar, ya lo hemos mencionado, que los eros, que son radicales libres, pueden atacar a los pala, pero cuando ataca al DNA, forman aductos. El matrimonio de un radical libre con el DNA se llama aducto. Entonces, esta es una estructura anómala y va a provocar cambios en el DNA. Y lo que tienen ahí abajo, cáncer. Por ello que le damos tanta importancia a los radicales libres que pueden ser formados a partir de muchos medicamentos.
a partir de muchos productos químicos. Y podemos estar atacando a nuestro DNA, que podría tener cambios en la bioquímica del DNA y de esta manera al final desarrollarse cáncer. Esta representación es magnífica, por lo menos para mí, para entender cómo mi oxígeno buenito puede experimentar cambios y convertirse en un malito, superóxido. Y este otro dar pie al agua oxigenada. Y este al hidroxilo. No es oxidrilo, es hidroxilo. Y este por fin me va a dar al agua, entre comillas, que no es tóxica. Es tóxica, pero para que entendamos. Entonces, esta ecuación, por favor, les pido que se lo aprendan en memoria, ¿no? Y hay que relacionarla con la ecuación de Fenton. Bien, nosotros tenemos Eros para destruir bacterias que ingresen a donde no debían estar. 2, para destruir células en apoptosis. 3, para destruir células en necrosis posterior a su inflamación. Son necesarios. Y los sintetizamos en la membrana interna de nuestras mitocondrias. Pero también nuestros fagocitos, neutrófilos, monocitos, macrófagos, van a producir Eros cuando haya una infección. Bien. Pueden, esto ya les habíamos indicado, los Eros pueden afectar a las proteínas, donde en su puente disulfuro. Y aquí las más afectadas o las más importantes son estas. La proteína C sinasa, hace rato que le dije, calcio ATPasa, esta bomba primaria de calcio. La colagenasa y esta otra sinasa. Entonces, los Eros pueden atacar a los, aquí está, a proteínas, ácidos, lípidos y azúcares, pala. Y entonces este autor desglosa cómo ataca las proteínas. Entonces, le encanta al radical libre la parte metálica de la proteína si es de este grupo, si es metaloproteína. No todas las proteínas son metalo, pero esas son las más atacadas, las que tienen metalo, las que tienen cobre, las que tienen manganeso, las que tienen hierro, como las citocromos. Muy bien. Las enzimas más atacadas por los radicales libres son esas. Miren esta maravillosa gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa de la glucólisis, y la superóxido dismutasa, que es la encargada de destruir a nuestro radical libre endógeno, el primero que se forma. Y entonces va a ser atacada por otro Eros. Esta autora también que me muestra cómo afectan los Eros a los lípidos. Número 1, mediante oxidación, cuando añade un oxígeno. Y mediante peroxidación, cuando añade 2 oxígenos. 2 oxígenos. De esta manera, estos ácidos grasos van a cambiar en estructura. Y si cambian en estructura, cambian en función. Eso es lo que hay que manejar acá. El cambio en la estructura provoca cambios funcionales. Es decir, que la membrana ya no será semipermeable, va a ser permeable.
¿Y qué provoca en los carbohidratos? También le había indicado. Los azúcares, los glúcidos más susceptibles son glucosa y manitol. Ahora yo sé que usted sabe en exceso esto qué es el manitol, o acaso no. Entonces las que expongan nos van a explicar de dónde sale ese manitol. Es un producto de la reducción del grupo aldehído de la manosa y es estupendo diurético osmótico. Gracias a este no tenemos edema cerebral, porque cualquier movimiento yo me echaría así o me golpean o me dan un coscorrón, yo ya tengo seguramente un edema, pero gracias a este me voy salvando. Y en los ácidos nucleicos, también hace rato les había comentado que sobre todo es el hidroxilo el que más va a atacar, va a alquilar, pero lo más temible es rompe las dobles hebras. ¿Se acuerda? Se lo dije hace 40 minutos. Bien, ahora, ¿qué era el título? Respuesta integrada, ¿se acuerda? Respuesta coordinada. A ver si ven el título de la página. Y por ello, en este 4.2 que dice, ¿cómo se coordina esa respuesta? ¿Han visto? No. El título, respuestas coordinadas. Y hemos visto que hay varias respuestas. Los ceros que van a atacar a los palos. Entonces aquí te dice, ¿cómo se coordina? ¿Cómo se organiza? Hay dos mecanismos. La activación directa o indirecta de la expresión de los genes. Así es como se van a organizar. ¿Cómo es la directa? Cuando se activan receptores dentro de la célula. Entonces, ¿qué tipo de eros son los que van a atacar? Óxido nítrico, superóxido y agua oxigenada, pero no el hidroxilo, porque no es intracelular con la tablita que vimos. Muy bien. Aquí te hace una diferenciación entre los agentes procariotas y hongos. Cuando nosotros avanzamos las materias correspondientes, sabemos que los hongos ya son más sofisticados que estos, ¿no? Entonces, aquí es interesante recordar que estas células procariontes, que son las más sencillas, son las que no van a tener membrana nuclear. Tienen núcleo, pero no tienen membrana nuclear. Entonces, estos van a reaccionar o van a ser susceptibles a los radicales libres en aquellas estructuras, en aquellos componentes que tengan estas células con una terminal de histidina. Si tiene histidina, tiene que tener histidina sinasa. ¿Qué es la histidina? Un aminoácido esencial. Por ello que cuando nosotros tenemos un test muy importante, van a averiguar por favor para la exposición. Ahí no puedo escribir ahí, voy a escribir hoy no. Aquí. AMES. Van a ver el test de AMES. Test de AMES. O el que sepa inglés, AIMS, ¿no? Bueno, entonces este test de AMES trabaja con Escherichia coli y con Salmonella typhi y se pone en contacto con la sustancia
con el tóxico que yo pienso que provoca mutación. Recuerde que aquí estamos hablando de estos detalles. Entonces, en una caja Petri se cultiva la bacteria que comenté, cualquiera de las dos, Salmonella o Escherichia coli. Pero lo que tienen que ser son histidina negativo. Puede haber la variante de histidina positivo, pero la que más se trabaja es histidina negativo. Esas cepas deben de ser histidina negativo. Ustedes saben a qué me refiero. Las bacterias son identificadas por su bioquímica, por su galería bioquímica, ¿no es cierto? Entonces, se consiguen cepas histidina negativo y se pone en contacto con la sustancia que yo quiero averiguar. Y al día siguiente, si ha habido desarrollo bacteriano, quiere decir que ahora se volvieron histidina positivo. ¿Todo por qué? Por la acción del tóxico que provocó mutación en las bacterias. ¿Ya? Entonces, por favor, test de Ames. Y justamente radica en esto que estamos leyendo. Los que provocan mutaciones trabajan a nivel de la histidina. Por ello que se conoce a la enzima, ya no al aminoácido, sino a la histidina sinasa como un sensor. Es decir, que un organismo, cuanto más genera radicales libres, va a estar más afectada esta enzima, histidina sinasa. Ahora sí, esto que también lo han avanzado en metabolismo 2. Nosotros tenemos moléculas señalizadoras de las rutas bioquímicas dentro de nuestra célula. Una de las vías de señalización justamente está relacionado con este conjunto de proteínas. Proteínas quinasas activadas por mitógenos. Yo sé que ustedes saben que es un mitógeno, ¿no ve? ¿O no? ¿Quién se acuerda? Este grupo de proteínas es muy importante para la bioquímica de la insulina, ¿no? Mitógenos quiere indicar o son aquellas sustancias génesis, que originan, que activan, que estimulan la mitosis. ¿De qué se ríe, Brisa? ¿Qué es lo gracioso? No entiendo. Porque me esfuerzo por explicar, sus compañeros también están tomando ahí locos. Ya. Entonces, estas proteínas MAP, que hay que recordarlas, hay que estudiarlas, por favor, ¿no? Es un grupo de proteínas mm, que sobre todo se las considera que trabajan en 3 niveles. Y resumiendo, mm, se las explica de esta manera, los 3 niveles, ¿no? Aquí serían 3K. ¿Qué significa la K? Quinasa. Entonces, esta sería la parte que le da mayor actividad, mayor movimiento. Esta otra tiene 2, entonces tiene menos actividad y así sucesivamente. Ahora, no van a aprender esto de memoria. Lo que sí quiero que sepan es que este grupo de proteínas que ya habían estudiado en metabolismo 2, que son las proteínquinasas activadas por mitógenos, aquellos que llevan a la mitosis, van a provocar respuesta. Importante que recordemos desde el punto de vista bioquímico a este conjunto de proteínas que juegan un papel importante en la bioquímica de la insulina.
Y entonces veíamos que la respuesta en los factores del crecimiento, estos, va a ser de que se proliferen. Claro, habíamos dicho que son sustancias mitógenas, es decir, que van a llevar a la mitosis. A nivel del estrés celular, ¿qué es lo que va a hacer? La respuesta va a ser la apoptosis. Mayor radical libre, más cantidad de MAPK, y entonces va a haber mayor apoptosis, mayor muerte celular, mayor inflamación que termina en la necrosis, ¿no? Este es el estrés celular. Y aquí este es el estrés sérico donde va a abundar el hidroxilo. ¿Y esto qué va a provocar? Proliferación, mitosis. Ahora, en el 4.1.1 habíamos hablado de pequeñas especies reactivas, nada más. Pero aquí estamos hablando de las mismas como señales moleculares. Esto igual que MAPK. Entonces recordemos, uno, que los mismos ceros pueden trabajar como señalizadores moleculares. ¿Cuáles eran los señalizadores moleculares? Los MAPK, ese conjunto de proteínas que Dios nos había mandado para que se realicen diferentes reacciones. Pero ahí también él lo hizo eso de que los ceros puedan ser señalizadores, para bien o para mal, ¿no? En esta parte se está destacando que los aductos no solamente se forman con ADN, sino también con proteína. Varias veces ya les había insistido aquello. También con lípidos, también con lípidos. Entonces, a través de esto, que trabajan como señalizadores, que afectan a los MAPK, podemos concluir que los radicales libres pueden afectar la mitosis o proliferación celular, pero también su desarrollo, su crecimiento hasta la apoptosis. Por ello aquí le pone desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Sí? Bien. Con respecto a esas teorías, hay diferentes autores, como este chinito, Chung, que estudiaron células mamarias. Hay muchos estudios con respecto a las placentas y las células mamarias. A estas células, no es que a las glándulas mamarias, sino en medios de cultivos celulares, se puso en contacto estas células a los oxidantes. ¿Qué oxidantes? Agua oxigenada, menediona, que está relacionado con la vitamina K, y el terbutil hidroperóxido, terbutil. ¿Y qué provocaron estos radicales libres? Alteraciones en la expresión de los genes. Y entonces esas células empezaron a tener descendencia, si se puede indicar así, con diferente fenotipo, con diferentes características. Bien, entonces, con esos experimentos, ¿ve? Este trabajo y otros nos han o han permitido llegar a esta conclusión, que puede haber un estrés endógeno y uno exógeno. El exógeno viene de afuera, por ejemplo, los rayos ultravioleta. De afuera podemos consumir oxidantes o de afuera pueden ingresar las endotoxinas de las bacterias. Recuerde que algunas bacterias tienen exotoxinas y tienen endotoxinas. Por ejemplo, la Escherichia coli tiene su famosa endotoxina Shiga, que ya hemos leído en laboratorio y que va a ser pregunta de examen.
Por ello que no hay que molestarlas a las bacterias. A veces las bacterias pueden entrar por la boquita, pueden afectar nuestra mucosa intestinal, pueden provocar un poco de diarrea, pero al descamarse la mucosa intestinal puede llevarse consigo a las bacterias. Pero si administramos antibióticos, entonces liberan la o su endotoxina. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el estrés metabólico interno? No tenemos suficiente vitamina E, suficiente vitamina C. Nuestras mitocondrias no están trabajando como tal. Y las señales fisiológicas, acuérdense que esto siempre pasa. En su afán de defenderse de nuestras células, nuestro cuerpo, se puede exagerar en la liberación de las citocinas inflamatorias, tal y como sucede en coronavirus. Recuerde que el coronavirus ha provocado insuficiencia respiratoria por la famosa tormenta de citocinas. ¿Se acuerdan, no ve? Se debe acordar de lo que hemos vivido. Entonces, estas citocinas, como usted sabe, son compuestos químicos orgánicos endógenos que son liberados cuando nuestras células son atacadas. Entonces, como respuesta, liberan a la L1, L2, particularmente la L6, es la más activa, ¿no? Ahora, nuestras hormonas también podrían en su momento colaborar. ¿En qué? En el incremento de eros, radicales libres. Y el incremento de radicales libres va a llevar a lo que hemos indicado al principio del capítulo, el estrés metabólico, el estrés endógeno, el estrés oxidativo. Bueno, ¿y qué provoca esto? Que haya tanto estrés. Uno, incremento en la expresión génica o disminución en la expresión génica. ¿Qué significa esto? Que los genes expresan, van a aparecer, van a multiplicarse, como su nombre lo dice, incremento. Es decir, que cuando aumenta el P53, yo debo estar pensando que está habiendo un proceso neoplásico. Sí. Cuando avanzamos bioquímica metabolismo 2, aprendemos que la P53 es un indicador de cáncer. P53. Señal de transducción de genes. Entonces, no van a aprender de memoria esto de IFG. Son factores de crecimiento. Está en inglés, ¿no? Pero sí esto, por favor. ¿Qué factores están relacionados con el incremento en la expresión P53? Señal de transducción, genes de estrés oxidativo, glutatión peroxidasa. Esto no lo van a aprender los ejemplos, pero sí estas 4 palabras. Genes reguladores de ARE. Estos son receptores específicos de ácido araquidónico. ¿Y quiénes son los genes que están relacionados con la disminución? Entonces aquí tengo los genes reguladores de la adhesión. Está mal escrito aquí. Miren este libro de semejante universidad. Adhesión es con S. ¿No? Y los otros dos más. Ay, 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 ay. Se me fue. Bien, ¿qué acabamos de ver? Cómo se coordina la respuesta. Pero aquí lo que habíamos insistido es que el DNA de las 4 macromoléculas, el que más nos preocupa es el DNA. Por ello que debemos estudiar y debemos saber que este DNA, que es perseguido, que es destruido por los radicales libres,
Dios nos mandó con los mecanismos de reparación. Esto nos sucede a todos nosotros. Todos los días estamos atacados por diferentes tóxicos a nivel del DNA. Entonces tenemos ahí nuestros mecanismos. Una de ellas, cuando el tóxico es alquilante, entonces yo tengo este sistema de lisis de bases, el famoso BER, ¿no? Escisión de bases. Cuando el tóxico es alquilante. ¿Qué es alquilante? El que tiene la capacidad de introducir un radical metilo, perdón, un radical alquilo. ¿Y cuáles son los ejemplos de radicales alquilo, metilo, etilo, propilo? Todos los hilos. Uno de los mecanismos bioquímicos por los cuales se inicia el cáncer es por las reacciones de alquilación. Para ello nosotros tenemos el sistema BER, sistema de ruptura o escisión de bases. Entonces, ¿qué es lo que hace esta tijerita? Elimina todo lo que no debe de estar. Elimina las bases alteradas. ¿Y por qué es que se ha alquilado, se ha metido un radical alquilo por esta enzimita? ADN glicosilasa. Entonces aquí ya debemos recordar de este famoso fenómeno que es la glicolización o glicosilación. ¿De qué estoy hablando? De la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un tipo de hemoglobina que tiene o está ligado a la glucosa y que, como ustedes saben, según la mayoría de las referencias bibliográficas específicas, no puede exceder el 6% de la hemoglobina total. Lo normal será 5, lo normal será 4, 3,5. Por otras referencias bibliográficas te permite hasta 7. Por ello que cada laboratorio maneja su valor de referencia, ¿no? Ajá. Entonces, cuando una persona tiene exceso de glucemia, el exceso de la glucosa se va a prender de la hemoglobina. Muy bien. Pero no queda ahí el daño. La glucosa también se puede meter, se puede ligar con el DNA. Y entonces ahí se provoca una serie de mutaciones, una serie de procesos para cáncer. Ay, pero la glucosa también puede glicosilar a las neuronas. Por ello que hay excepciones en toda regla. Por eso que los bien alimentaditos no son tan trabajadores de la mente. ¿Me están entendiendo? Por ello el abanderado del colegio siempre es una esqueleta, como yo. Yo era la esqueleta llevándole estándar. 2 palos eran los que iban adelante. ¿Ah? No quiere decir, no, a ver, toda regla tiene excepción. Debe haber un gordito inteligente, una gordita inteligente. Pero, por favor, yo estoy hablando de bioquímica. Cuanto más sobrealimentamos a nuestros bebés, le estamos dando mucha glucosa. Y esa glucosa se está pegando a la hemoglobina, al DNA y a las neuronas. Y las neuronas no debían de tener esa cantidad de glucosa. Y entonces por ello vendrían los daños funcionales de las neuronas. Y esta es una explicación bioquímica de más menos. El que es gordito no tiene buenas neuronas, no trabajan muy bien. Claro, porque están muy cargadas de glucosa. Así que jóvenes, ustedes tienen un reto muy importante como futuros padres de familia. No sobrealimenten a los bebés, ¿sí? Que mueran de hambre por ahí. Ya, listo, vamos. Sigamos. Mentira. Bien. Entonces, ahí tenemos, esta es la que perjudica, ¿no es cierto? Esta es la que perjudica. Y piensa que un tóxico es glucosa, o a la misma glucosa
la vamos a considerar como tóxico y lo pega el DNA. Pero tenemos ahí nuestra reparación. Alquil guanina transferasa. Entonces, esta transferasa, esta enzima, ¿qué va a transferir? ¿Qué va a transportar? Grupos alquilo. Y de esta manera le va a quitar. Muy bien. Entonces, aquí yo tengo, esto era la reparación pre-replicativa. Miren, antes de la, y este es post-replicativa. Entonces, en este caso, lo que se va a vigilar es que el genoma, que todos los genes estén correctamente sintetizados. Aquí hay un control de calidad. Y para ello se va comparando con sus homólogos. Por eso se llama recombinación homóloga, control de calidad. Este tipo de reacciones sobre todo se da en la fase S del ciclo celular. Recuerde que el ciclo celular tiene las etapas de mitosis, y si son células sexuales, vendrá la meiosis, con una fase de latencia y la fase S, ¿sí? En esos va a estar mucho mejor. Muy bien. Eso era. Entonces, ¿qué tengo que aprender aquí? El DNA es el preferido de los radicales libres. Pero yo tengo ahí mecanismos pre y post. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, y después están las proteínas. Las proteínas pueden, como hemos visto ya, particularmente los que tienen grupo sulfidrilo, ser los más afectados. También que dijimos hace rato que las proteínas pueden ligarse o los tóxicos pueden ligarse con las proteínas. Y eso se llama un aducto. Entonces, una proteína anormal, nadie la quiere, por lo tanto no va a trabajar bien. Esa proteína no va a hacer lo que debe de hacer. ¿Qué hay que hacer? Hay que asesinarla a esa proteína que está casada. ¿Con quién? Con el radical libre, con el tóxico. ¿Y cómo la vamos a asesinar? Con esto que conocen ustedes. El sistema del ubiquitina proteosoma. Ha llevado, ¿no ve eso? En bioquímica. Entonces, todos nosotros tenemos esta maquinita, que es un conjunto de enzimas que están organizadas formando un cilindro hueco. Y ahí la conducen a la proteína anormal. Y viene la ubiquitina. Esta ubiquitina es un compuesto químico orgánico que todos nosotros tenemos y lo que hace es la encargada de ponerle el cascabel al gato. Entonces, esta ubiquitina, ¿qué es lo que va a hacer? Encuentra a esa proteína anormal y la marca, se prende. Para mí, yo lo explico así, la ubiquitina es como una moña, se le prende. Y de esta manera la conduce con engaños a este cilindro y la empuja ahí dentro del tubo. ¿Y qué hay dentro del tubo? Las enzimas, ¿no? Este sistema ubiquitina proteosoma, ¿qué es lo que tiene? Está formada por 76, nada más aminoácidos. ¿Y qué va a tener ahí dentro? Enzimas que van a romper los enlaces peptídicos. Aquí está. Proteasoma es un complejo enzimático que se encuentra en las células eucariotas. Y esta es una macromolécula 26S.
una fracción 20S y la otra 19S. A mí me encanta pasar clases con bioquímica porque sabe que es S. Mis guaguas de medicina, ¿qué van a saber? ¿No ven? Aquí esto sirve para ver los dos componentes también de los ribosomas. Recuerden que las bacterias tienen una fracción 50S y otra 30S, los ribosomas. Y entonces ahí aprendemos qué es S. ¿Ya saben o no? Para recordarles, yo sé que saben ustedes. Entonces, ver. Es set, ver. Eso significa. Ay, sí, está bien. Estoy dudando si es con B chico o B grande. Entonces, esa es la unidad que se maneja en vez de revoluciones por minuto y sirve para estructuras muy delicadas. Los componentes de la orina de la sangre las podemos separar por centrifugación por revoluciones por minuto. Pero para poder separar componentes tan pequeños como como esta fracción del proteosoma que está dentro de nuestras células, se necesitan unidades Sedberg. Hay que leer eso, por favor. Vayan leyendo, ¿no? Y en este dibujo tengo eso, que lo han visto ustedes, ¿no? Que les dije que este proteosoma es un cilindro. Y aquí se la empuja la proteína marcada con la moña ubiquitina, la que está intoxicada, la que está malograda, la que está en forma de adulto, y se le mete aquí al callejón. Y ahí adentro están las enzimas. Y al final, ¿qué va a salir de acá? Péptidos, aminoácidos. Y viene por acá los péptidos y entra en marcha la síntesis de proteínas. Con esos ladrillos que se saca de esa estructura, se volverá a sintetizar otras proteínas, pero qué maravilla, ¿no? Bien, entonces aquí me está hablando de los complejos que acabamos de mencionar, ¿no? Este es un mecanismo de reciclado. Para esto necesitamos ATP. Esa máquina no va a funcionar gratis. Tiene que haber mucha energía. ¿Qué significa esto? Que una persona para desintoxicarse de los adultos que formen los tóxicos con las proteínas tiene que estar bien nutrido. De lo contrario, no va a poder desintoxicarse, ¿no? Bien. Entonces, con estos jóvenes lo van a leer eso, por favor. Bueno, lo saben mucho eso de bioquímica porque se lleva, ¿no? En este gráfico que indica ubiquitinación o ubicuitinación para degradar proteínas, que es lo que le he estado indicando, ¿no? Esta ubiquitina, que era la moña, para que se active, necesita TP. Necesita, ay, ¿qué me pide aquí? Iniciar será, pues, ¿no? No sé. Ah, chao. Ya, le he puesto que sí, no sé. ¿Alguien me ha solicitado algo? Bueno, no sé. Vamos a dejarlo ahí. ¿Se ve? ¿Están viendo ese cuadrito negro? Bueno, ¿qué le pongo pues ahora? Sí, si le pongo esto más. ¡No! Ahora, bueno, ya por ahí estará. Bien, entonces, aquí se está mostrando cómo se va a proceder a la ruptura de esta proteína. Esta es la proteína, hoy no recorre ahora, se fijó. Ay,
Entonces, esta es la proteína que está en forma de aducto, es decir, está casada, está ligada, está conjugada con el tóxico. Y entonces observen cómo aquí la ubiquitina tiene que activarse por una enzima 1, por una enzima 2, y recién así, fíjense cómo se pega a la proteína que debe morir. ¿Sí? Como una moña se le prende. Y ahora sí, incluso algunas proteínas necesitan más de una moña, más de una ubiquitina. Y de esta manera está completamente señalada y ahora sí se la mete dentro del cilindro donde sacan sus tijeras las enzimas y que van a eliminar aminoácidos o tal vez péptidos, dipéptidos, tripéptidos. Estos son los ladrillos que van a servir para poder sintetizar nuevas proteínas. Y de esa manera nos hemos liberado de el tóxico que la estaba asfixiando, la estaba matando a la proteína. Y no nos interesa una proteína que no haga su función, ¿no? Muy bien. Todos nosotros sabemos a estas alturas que hay una diferencia entre estos dos, pero también hay similitudes, ¿no? Uno, apoptosis y necrosis son lo mismo, muerte celular. Solamente que la primera está programada, aquí está, ¿no? Está programada. Entonces, de ahí sabemos que la albúmina no va a tener más de 21 días de vida media. Los glóbulos rojos, 120 días. Todo está programado. Afortunadamente, nuestras neuronas toda nuestra vida. Mientras que la necrosis es también muerte celular, pero después de una inflamación. Ay, no sé si habré hecho bien. He cortado eso. Un mensaje que me mandaron. Entonces, la necrosis es consecuencia de la inflamación y la inflamación es consecuencia de la acción de un tóxico sobre la célula, sobre las. ¿Y por qué tenemos que avanzar aquí de apoptosis? Es que los tóxicos pueden alterar la vida, la apoptosis, la muerte celular programada. Células que debían morir en 10 días por la acción de un tóxico pueden morir en 2 días. O tal vez lo contrario, lo que debía morir en 5 días, recién va a morir en 20 días. Entonces, ¿cuál es la regulación? Si muchas células han sido agredidas, inflamadas, muertas, necrosis es muerte, entonces la apoptosis tiene que frenarse, por más programada que esté. Y en otras circunstancias, más bien, la necrosis acelera la apoptosis. Esto, por favor, hay que tomarlo bien, muy bien. Entonces aquí es, ¿no? Dos tipos de muerte celular, necrosis y apoptosis. Yo el examen que le voy, en la pregunta de examen que le voy a hacer, ¿cuál es la diferencia en que una es programada y la otra no? La que no es programada puede ser provocada siempre por una inflamación. La diferencia es la inflamación. Y esta autora todavía nos muestra uno tercero, ¿no? La autofágica. Además de la inflamación, la autofágica. Y la autofágica es como un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa. Aquí se pone en juego el papel de las caspasas. Las chaperonas son enzimas que van a regular la muerte celular. Una forma de poder identificar si hay un tóxico que está alterando
la vida media de una célula es con estos marcadores de muerte celular, como la actividad de la caspasa. Entonces, de estas tres, ¿cuáles son las más clásicas? Las dos que hemos comentado, apoptosis y necrosis. Es cierto que hay autofagia, ¿sí? Es cierto, a través de los lisosomas, no hay que recordar. Pero lo que más importancia tiene en toxicología son estos dos. En esta apoptosis debemos de resaltar a las caspasas. Estas son las que deciden si la apoptosis va a ir a mayor velocidad o a menor velocidad. Ahora, lo grave está si estas caspasas son las afectadas por el tóxico. ¿Qué es tóxico? Medicamento, alimento, cosmético, todo lo que existe. No crea que solamente va a ser el veneno, por favor. Ahora, una de las enzimas más importantes es esta, citocromo C. ¿Dónde se encuentra esta? En la membrana interna de las mitocondrias. Recuerde que ahí tenemos a el NUR, FUR, ubiquinona reductasa, citocromo C oxidasa y las independientes, la ubiquinona o Q10 y el citocromo C. Hay que repasar cuáles son los componentes de la cascada electrónica, qué enzimas son los componentes de la cascada electrónica. Se dividen en dos grupos, los complejos y los simples. Los complejos son NUR, FUR, ubiquinona reductasa y citocromo C oxidasa. Y los otros, ubiquinona o Q10 y citocromo C. Estas caspasas son conjuntos de enzimas que aceleran, disminuyen, regulan la velocidad de la apoptosis. Y muchos autores las dividen en estos dos grupos, las iniciadoras, que las caspasas iniciadoras 289 son sus subtipos, y que tienen también un dominio de reclutamiento. Entonces, aquí yo tengo a las efectoras, ¿no? Iniciadoras, efectoras. La 367 que no se repite aquí. ¿Cómo es que se fragmenta el DNA? Por esta DNasa, claro, tiene que ser eso, ¿no? La DNasa es una enzima cuyo sustrato es la DNA. ¿Cómo es que se rompe? Habíamos visto ahí ruptura de las dos cadenas de DNA. ¿Quién provoca eso? DNasa, que es activada por la caspasa. Muy bien. Esto también lo han visto las dos vías de apoptosis, intrínseca e extrínseca. ¿Cuál es la intrínseca? De la mitocondria, ¿no? De la mitocondria. Y la vía extrínseca, que viene de afuera, está relacionado con un tipo de receptores, a los que se ha denominado receptores de muerte, el famoso TNFR, que lo ha debido mencionar muchas veces, factor de necrosis tumoral, o este CD95. Entonces, estos receptores, cuando vayan a captar los tóxicos, van a llamar a otras amigas proteicas, las famosas FADD. Y con esto van a activar a las caspasas, que una vez más se insiste de que estas caspasas son las que van a determinar si la apoptosis va a ser normal. Y en este gráfico, cuando usted lo mira con detenimiento,
acepta que este es un receptor de la muerte. Si se acaba, ahorita nos vemos el miércoles, ¿ya? Gracias. Lean, por favor, ¿ya? Entonces, a ver hasta dónde nos da. Este es el receptor de muerte que está en esta membrana citoplasmática. ¿A quién llama? A estos factores promotores, desencadenadores, que a su vez van a hacer que venga la procaspasa que se activa.